Hola, un saludo muy especial de nuevo. Gracias por estar puntualmente para comenzar nuestra conferencia. Les mando un saludo muy especial desde Medellín. Me hubiese encantado estar con ustedes de manera personal, presencial. Por algunos motivos de fuerza mayor no lo logré, pero aprovechando que hoy la virtualidad nos lo permite, les pido que me sientan como si estuviese entre ustedes y espero en una próxima oportunidad acompañarlos en persona para un evento tan importante y del cual me siento muy honrado de hacer parte, como es el Strategic Environment Conference de 2024, organizado por The Council para sus miembros. Hoy, el tema del cual quiero compartirles es básicamente una herramienta que tiene como propósito ayudarnos a abordar un reto que no es menor, y es el de mantener vigente la estrategia de nuestras empresas, aún en medio de unas condiciones tan dinámicas, tan cambiantes como las que vivimos. Y por eso el propósito de ese modelo que voy a compartirles es que de manera permanente en nuestras organizaciones tengamos la suficiente claridad estratégica para poder avanzar en la dirección o que escojamos o que sea posible para garantizar la sostenibilidad de nuestras empresas. Lo primero, para que tengamos un contexto homogéneo, es que el tema de estrategia empresarial es muy amplio, es una disciplina relativamente joven en el mundo de la gestión. Por eso me gusta siempre comenzar estos espacios aclarando lo que entiendo por estrategia. Hay muchas definiciones de estrategia, esta es una que me gusta mucho por su simpleza y practicidad, que es del profesor Donald Sull del MIT, donde básicamente lo que él plantea es que estrategia es la escogencia de aquello que queremos lograr y cómo vamos a lograrlo. Y por eso, entonces, y desde el año 2005 ya esta idea estaba muy clara, cuando hablamos de estrategia, hablamos básicamente de un ejercicio de hacer escogencias, es decir, que sabemos que estamos haciendo estrategia cuando definimos lo que vamos a hacer, pero también aquello que no vamos a hacer. Y un tema que es central también para entender además el modelo que les voy a compartir y que espero que sea de utilidad de este material que van a tener ustedes a disposición para que puedan aplicar en sus conversaciones estratégicas en sus empresas, es importante entender que la estrategia tiene tres niveles. Un primer nivel es el que llamamos de la estrategia corporativa, donde básicamente definimos o hacemos escogencias acerca del propósito de nuestra empresa, o sea, su razón de existir, la aspiración, o sea, la versión de empresa que queremos observar en el futuro, lo que queremos lograr, el ámbito de negocios, es decir, en qué negocios vamos a estar, que son un medio para crear la empresa que queremos, viviendo el propósito que definimos, los pilares estratégicos, que son de alguna manera esas competencias distintivas que tenemos en nuestra empresa como tal, los valores, que es eso en lo que creemos, que a su vez nos lleva a comportarnos según como necesitamos para la estrategia, y es eso que denominamos la cultura, que son los hábitos, los comportamientos que surgen de eso en lo que creemos y que idealmente tenemos los comportamientos o la cultura que nuestra estrategia necesita para volverse realidad. El segundo nivel de la estrategia es la estrategia competitiva. Y acá es donde, una vez escogemos los negocios donde vamos a estar, definimos para cada negocio la forma en la que vamos a competir. Y nos hacemos preguntas como estas. Ustedes van a ver que mi presentación está colmada de preguntas por una razón muy sencilla. Las preguntas son el idioma de la estrategia y en el propósito en el que me enfoco hoy, que es el de acompañar conversaciones estratégicas poderosas, creo que la clave es hacerse buenas preguntas para mantenerse enfocado y llegar a las respuestas que se vuelvan útiles. Cuando hacemos estrategia competitiva, este es el tipo de preguntas que abordamos. ¿Quién es mi cliente? O sea, ¿quién es la audiencia para este negocio? ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Cuáles son los inductores de valor? Entender por qué quiere cada uno de esos atributos o inductores para poderlos priorizar y así entonces nosotros escoger cuál es la forma en la que le vamos a generar valor desde la estructuración de una propuesta de valor para poder no solamente generar valor, sino también compartirlo, capturar nosotros parte de ese valor al tiempo que generamos diferenciación de nuestros competidores
y preferencia, o sea, recurrencia en nuestros clientes. Y ustedes observan aquí que hay una serie de preguntas que pueden ser muy útiles para sus conversaciones estratégicas, para mantener esa propuesta de valor vigente. Entender siempre qué es lo que más le genera valor a los clientes, no todo es igual de valioso, qué eventualmente ha perdido relevancia de eso que hacemos para nuestros clientes, qué podríamos incluso dejar de hacer. Y los clientes no perderían ningún valor y nosotros, en cambio, sí podríamos reducir nuestra complejidad y nuestros costos. También preguntarnos qué le falta a nuestra propuesta de valor y una pregunta que es clave siempre para generar valor y es cómo le hago la vida más fácil a nuestros clientes. Y no quedarnos solo preguntándonos qué es lo que los clientes quieren. Preguntémonos también qué es lo que no quieren, porque la respuesta a esa pregunta de qué es lo que los clientes no quieren es la guía para identificar en qué es eso en lo que definitivamente no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos vamos a generar una destrucción de valor para el cliente, aparte de que le incumplimos la promesa de valor. Y el tercer nivel de la estrategia es el de la estrategia funcional, que es un ámbito un poco abandonado en las conversaciones estratégicas de las empresas. ¿A qué voy con esto? Todas las áreas de apoyo de una organización también hacen escogencias, también se pueden enfocar. Un área de talento humano, por ejemplo, puede identificar la manera en la que puede acompañar la estrategia competitiva y corporativa desde sus labores y no simplemente quedarse pensando que por ser un área de talento humano, sus tareas son genéricas y que son las mismas que hace un área de talento humano en cualquier empresa, lo cual no es cierto. Así que la estrategia funcional son esos elementos, esas escogencias que las áreas de apoyo o transversales, que en algunas compañías también llaman back office o áreas de servicios compartidos, hacen escogencias a la luz de la estrategia competitiva y corporativa. Es decir, que definir bien la estrategia corporativa con sus elementos y tener claras las propuestas de valor o la estrategia competitiva se vuelve importante para darle luces y guía a las áreas de apoyo para que ellas puedan hacer escogencias y acompañar mucho mejor desde esa estrategia funcional a la estrategia integral de la empresa. Tenemos un reto entonces, y es el de mantener vigente esa estrategia en unos tiempos como estos que son cambiantes. Ustedes han escuchado que algunos los definen como los tiempos VICA o VUCA, que es básicamente un acrónimo de volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y hay muchas otras definiciones, pero en general simplemente creo que son tiempos cambiantes, para simplificarlo en una palabra. En los meses recientes, y porque esto ya se volvió básicamente costumbre y porque ya hacer estrategia como lo hacíamos en el pasado no es tan útil, pertinente, incluso puede ser inconveniente hacer esos procesos tan largos de estrategia cuando las cosas cambian tan rápido, diseñé un modelo muy simple que les quiero compartir para que ustedes se lleven una herramienta útil para sus empresas. Y esta herramienta, que he llamado 9, es básicamente una guía para tener conversaciones estratégicas potentes, efectivas. El nombre, si ustedes lo observan, de esta herramienta que la he denominado 9 conversaciones estratégicas efectivas de 1.0 a 2.0 en 9 pasos, surge de la combinación del número 9 y la letra E. Porque el modelo, como lo observan ustedes acá, lo que incluye para llegar de una versión 1.0 de la estrategia a una versión 2.0 es hacer un recorrido por 9 elementos que, por supuesto, por razones de facilidad y recordación, procuré que fueran palabras que empezaran con la misma letra. Y en este caso fue la letra E. Veamos básicamente entonces cuál es la lógica y la secuencia con una salvedad. Para aplicar este modelo, para tener buenas conversaciones estratégicas que nos permitan mantener la estrategia actualizada, vigente, no es necesario responder a absolutamente todas las preguntas que voy a mencionar. Simplemente aquí hay una lógica de una secuencia para la conversación y algunas preguntas a manera de ejemplo en cada uno de esos elementos que pueden guiar y motivar esa conversación para que sobre todo sea una conversación ordenada, articulada e insisto, con una lógica que nos lleve a ese objetivo y es mantener actualizada nuestra estrategia. El primer elemento es, para pasar de la estrategia versión 1 a versión 2, es hacer una evaluación. ¿En qué consiste esa evaluación?
en hacer conciencia de nuestra estrategia actual. Por eso estas son algunas de las preguntas que les propongo. ¿Cuál es la estrategia que tenemos hoy? Y atención que la estrategia no es lo que dice la presentación de PowerPoint que hicimos el año pasado o hace 3 años. La estrategia es lo que estamos haciendo hoy efectivamente. Por eso, la segunda pregunta es dejar en claro si en efecto la estrategia que estamos ejecutando es la que dijimos que íbamos a ejecutar. Preguntarnos en esta evaluación también si estamos logrando los resultados que deseamos con esa estrategia, o qué tipo de resultados estamos logrando. Una pregunta clave en este punto para mirar la estrategia actual, además de hacer conciencia de ella e identificar si en efecto esa es la estrategia que estamos ejecutando, es preguntarnos de esa estrategia qué aparentemente sigue vigente y qué elementos han perdido vigencia. Y muy importante, por eso aparece en letra cursiva, ¿cuáles serían entonces, en atención a esa evaluación que hacemos de la estrategia hoy, de la versión 1.0, cuáles serían entonces buenas preguntas estratégicas que deberíamos responder para actualizar esa estrategia y llegar a una segunda versión, que me refiero con ella simplemente a una versión refrescada, una versión actualizada? El segundo elemento lo llamo expectativas, que se asimila a algo así como la visión. En el primero de evaluación, hicimos conciencia y le dimos una mirada crítica a la estrategia actual. En el de expectativas, básicamente lo que nos preguntamos es, ¿cuál es la versión de compañía que queremos construir en algún momento del futuro en el tiempo? Una pregunta común de la cual podemos discutir si quisieran en la sesión de preguntas es ¿a qué horizonte hacer estrategia? 1 año, 3 años, 5 años, 20 años. Eso varía por empresa, por industria, la realidad de cada compañía. Pero lo que es importante es que en algún momento del tiempo, vamos a suponer a 3 años vista, queremos una versión de compañía que tiene una serie de características. Pero hay una pregunta antes de definir esas características y es esa que ustedes ven allí en primer lugar. ¿Para qué tenemos nuestra empresa? Con sorpresa, a los que somos consultores a veces nos pasa que llegamos a hacer un ejercicio de estrategia y hablando con alguno de los accionistas o los dueños, con la propiedad, lo que nos enteramos es que lo que quieren es vender la empresa. Y eso cambia entonces el enfoque de la estrategia. Por eso es bueno preguntarse hacia el futuro, a 3 años vista, para seguir con el ejemplo, ¿para qué queremos nuestra empresa? ¿Queremos que genere rentabilidad para poder compartir unos dividendos a los accionistas que los necesitan? ¿Queremos una compañía que crezca aceleradamente y eso define una posibilidad de riesgos y eventualmente un sacrificio de dividendos por parte de los accionistas? ¿O queremos una compañía que queremos alistarla para venderla, que sea objeto de una adquisición? Con eso claro, entonces empecemos a conversar de esos rasgos que queremos que caractericen a la empresa, de diversificación de ingresos, de diversificación geográfica, de velocidad de crecimiento, de niveles de endeudamiento, de niveles de rentabilidad, de todos los rasgos que quisiéramos ver en ese horizonte de tiempo. Pero preguntémonos también de esa compañía o empresa que tenemos hoy, ¿qué es eso que no quisiéramos ver? Porque de alguna manera la visión no es solamente lo que deseo, sino también es remover de la empresa eso que ya no deseo. Y de alguna manera la síntesis de este capítulo de los 9 es responder a esa pregunta de cuál es nuestra definición de éxito. ¿Cómo nos sentiríamos exitosos dentro de 3 años, para seguir con el ejemplo, si viéramos qué características en la empresa y si lográramos qué para poder desde esos grandes objetivos definir la estrategia? Entonces, hicimos una evaluación, luego definimos unas expectativas, que es algo así como la visión de compañía y el para qué esta compañía, y allá aparece entonces de nuevo esta pregunta. ¿Qué preguntas estratégicas vale la pena entonces responder? ¿Por qué es importante enfocarnos en las preguntas estratégicas que están vinculadas con la expectativa o la visión? Y no solamente con las preguntas estratégicas que serían de interés para resolver la situación actual. Porque realmente hay preguntas que cuando ya definimos la expectativa, dejan de ser relevantes, porque son relevantes para el presente, pero ya no van a ser relevantes en el futuro. Entonces, por eso aquí volvemos a preguntarnos esto. En atención a la evaluación que hicimos de la estrategia actual y en atención a las expectativas,
cuáles son las preguntas de las cuales vale la pena discutir. ¿Por qué me refiero a esto? Porque las conversaciones estratégicas, para que no sean tediosas, sean productivas y las personas realmente se entusiasmen a seguirlas manteniendo, necesitamos que respondan las preguntas claves que nos permitan acelerar el paso y avanzar de mejor manera en nuestras empresas. Ya hicimos una evaluación de la estrategia actual. Ya definimos esa versión de compañía que queremos observar a la vuelta de un tiempo. Ya identificamos algunas preguntas clave sobre las cuales vale la pena conversar. Vamos a mirar ahora entonces a nuestro alrededor, a lo que nos rodea, al entorno. Y estas son las preguntas que podemos hacernos. ¿Qué supuestos respecto al entorno, a lo que nos rodea, en las cuales está soportada la estrategia, han cambiado? La estrategia de una empresa la construimos sobre supuestos, verdades que son observables hoy o que pensamos que serán observables en el corto plazo. Y por eso es importante que entendamos que el momento apropiado para ajustar o cambiar la estrategia típicamente es cuando hay un cambio en los supuestos sobre los cuales la estrategia está cimentada o soportada. Otra pregunta posible es la segunda: ¿qué realidad o supuestos acerca del entorno serán relevantes hacia el futuro? Hay cosas como las tendencias que hoy no son tan relevantes, pero sabemos que el mundo camina hacia allá. Y precisamente mantener la estrategia vigente es mantenerla preparada para el momento en el que esas tendencias que sabemos que están allí se materialicen y se hagan más tangibles. Y por último, algo que es clave cuando miramos el entorno. A veces nos quedamos hablando de estrategia mirándonos a nosotros mismos, mirando solo nuestros negocios. Cuando miramos el entorno, recordemos que en el entorno están nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestros competidores. Por eso, para una buena conversación estratégica, esta pregunta puede ser de utilidad. Si vamos a pensar en nuestro futuro, en un futuro posible, ¿qué señales significativas vemos respecto a su visión del futuro de parte de nuestros clientes, competidores y proveedores? Esas son fuentes de información clave, porque de alguna manera los clientes son los que nos jalonan. Según cómo ellos vean el futuro, también nos podremos mover nosotros. Nuestros competidores tendrán lecturas que es de interés conocer hasta donde sea posible, y los proveedores son de las personas o de los actores mejor informados para nutrirnos con perspectiva de lo que pasa en el mercado, de las tendencias y de lo que eventualmente está pasando en la industria o con algunos competidores de interés. Muy bien. Evaluamos la estrategia, le dimos una mirada crítica, definimos una versión de compañía que queremos construir y vimos el entorno para reconocer la realidad que está a nuestro alrededor. Ahora hagamos una introspección, una evaluación de nosotros mismos. Miremos lo que llamamos nuestra capacidad estratégica. Nos podemos hacer preguntas como estas: ¿cómo evaluamos la situación actual de nuestra empresa? Es decir, ¿en qué estamos bien, en qué no estamos bien, qué nos gusta, qué no nos gusta? ¿Qué es eso que nos preocupa en este momento? Cosas que de alguna manera nos tienen inquietos, que pueden ser de alguna forma elementos que comprometen la sostenibilidad de la compañía. ¿Cuáles son riesgos o contingencias que hoy estamos enfrentando y que son significativos en nuestros países y en nuestros entornos? No solamente hay cosas que nos preocupan en particular de nuestra empresa, sino también de los riesgos que estamos enfrentando o de debilidades que se pueden materializar de la empresa tal y como es hoy. ¿Qué brechas de gestión son de urgente resolución? Esta pregunta es clave. En ocasiones en las empresas, antes de ponernos a hablar del futuro y de mucha estrategia, necesitamos resolver lo más básico, porque hay cosas que necesitamos hacer bien para cualquier estrategia que escojamos hacia el futuro. Y poner la casa en orden es clave para poder avanzar en esa estrategia hacia el futuro, porque las debilidades de hoy eventualmente, si la estrategia actual las tolera, puede ser que una estrategia más exigente revele y materialice los riesgos de esas debilidades que no corregimos hoy. Por último, un tema que es clave. Las empresas tenemos activos estratégicos, tenemos capacidades, tenemos posibilidades. ¿Cuáles son esas con las que contamos nosotros para que nos aseguremos de que esos activos estratégicos, esos elementos distintivos que tenemos, los aprovechemos y los explotemos mejor en nuestra estrategia? De alguna manera, ¿con qué herramientas contamos
para construir nuestro futuro, que son las más potentes y las que más necesitamos aprovechar. Entonces, evaluamos la estrategia inicial, le dimos una mirada crítica a la estrategia que tenemos hoy, definimos la versión de compañía que queremos construir, le dimos una mirada al entorno desde eso que queremos construir para escoger de ello, de lo que está alrededor, lo que es útil, hicimos un reconocimiento de nuestra situación. Ahora entonces hagamos escogencias. Hay tres escogencias claves para construir ese futuro que se denominan explotación, exploración y exportación. La explotación básicamente es preguntarnos cosas como estas. En atención a nuestra realidad, el entorno y nuestro estado, es decir, la realidad que nos rodea y nuestra realidad propia, y a la empresa que queremos construir, o sea, nuestras expectativas, ¿cuáles son esos negocios de los que hoy tenemos en los cuales deberíamos enfocar los esfuerzos? ¿Cuáles son negocios que hoy son pequeños pero que deberíamos pensar en escalar? ¿Qué ajustes vamos a hacerle a nuestra estrategia competitiva? Bien sea el modelo de negocio, es decir, a nuestra forma de generar riqueza, ingresos y valor, o a nuestra propuesta de valor, a esos inductores y a esas tareas que hacemos para nuestros clientes. ¿Qué capacidades necesitamos fortalecer de esas que ya tenemos hoy de cara a ese futuro que estamos escogiendo? Y al final, recuerden que ya habíamos hecho un inventario de esos activos estratégicos. ¿Cuáles de esos activos son los que vamos a aprovechar de mejor manera? Insisto en algo que ya les mencioné. Estas son preguntas posibles. ¿Para qué? Para revelar la respuesta a una pregunta particular de este elemento del modelo. ¿En qué vamos a profundizar? ¿Qué es eso de lo que ya tenemos que vamos a explotar más allá de lo que hoy hacemos? El segundo elemento de escogencias es el de exploración. Aquí básicamente nos preguntamos lo mismo, en atención a la versión de compañía que queremos construir, a lo que nos rodea y a lo que tenemos, ¿qué podemos explorar? ¿Qué negocios nuevos podemos revisar? ¿De qué necesitamos aprender? ¿Cuáles son capacidades que necesitamos empezar a desarrollar desde hoy para convertirnos en esa versión de empresa que definimos? ¿Cómo podemos ajustar el modelo de negocio en alguno de los negocios que ya tenemos? ¿Qué experimentos deberíamos hacer? O en negocios actuales o en algún negocio que queramos conocer. Y, por ejemplo, creo que es clave en esta época, la última pregunta, ¿cómo vamos a enfocar nuestra transformación tecnológica y digital de los negocios? Yo considero que eso es exploración porque hay muchas posibilidades de inyectar tecnología en las empresas, pero es importante que lo hagamos de manera estratégica, es decir, apuntando a que avancemos realmente en lo que nos acerca a convertirnos en la empresa que deseamos. Por eso una transformación tecnológica masiva no es necesariamente una buena idea. Es mejor hacer esa inyección de tecnología, esa digitalización, aprovechar todas las herramientas que tenemos hoy de inteligencia artificial, de análisis de datos, pero en los temas que realmente veamos que generan más valor. Entonces, ¿en qué vamos a explorar también el desarrollo de esa competencia tecnológica? Y un tercer punto, que ese es de mi cosecha y lo llamé exportación, y hablo de mi cosecha porque típicamente en estrategia hablamos de explotación y exploración, es porque exportación hace referencia a lo que vamos a ver a continuación y es aquello que vamos a dejar de hacer o aquello que vamos a delegar en otros. Y delegar en otros puede significar desde vender un negocio hasta buscar un aliado con quien compartir la responsabilidad por un negocio. Volvemos y nos preguntamos, en atención a la realidad que tenemos, en atención a lo que hoy nosotros somos y podemos, y en atención a la empresa que queremos construir, ¿qué aliados necesitamos para compartir responsabilidades en el desarrollo de este negocio? Capacidades que hoy no tengamos. Entonces, exportamos de alguna manera la responsabilidad y no nos quedamos solos con ella. ¿Qué procesos podemos tercerizar? Es muy común hoy que las empresas exporten procesos como tal y los pongan en manos de terceros. Y la exportación de un negocio, ya en el sentido más profundo, es qué negocio deberíamos vender o incluso qué negocio deberíamos cerrar de esos en los que estamos. Y en síntesis, aquí lo que queremos responder es esa pregunta final. Hacer estrategia es escoger lo que vamos a hacer, pero también lo que no vamos a hacer. Esta exportación es todo eso que vamos a dejar de hacer. ¿Qué es lo que dejaremos de hacer porque no nos acerca
de la manera o a la velocidad que necesitamos hacer esa versión de empresa que queremos. Viene un capítulo que es clave, es el capítulo de la ejecución. Aquí ya evaluamos la estrategia que tenemos, definimos una versión de compañía que queremos, vimos el entorno, hicimos una introspección y un análisis interno, definimos cuáles son las oportunidades que tenemos de explotar lo que ya hoy está disponible en los negocios, definimos en dónde vamos a hacer exploraciones, definimos qué podemos entregar, delegar o vender. Si vamos a ejecutar eso, entonces, ¿dónde pueden estar los retos más importantes para la ejecución estratégica? Este es un modelo muy simple que también generé para mi consultoría a fin de facilitarle a los equipos y en mi proceso de acompañamiento a las empresas de identificar las mejores oportunidades para acelerar la ejecución de su estrategia. Claves para ejecutar la estrategia. La claridad de la estrategia misma. Voy a contarles ahora un poco de qué es esa claridad estratégica. El ejercicio del liderazgo, la comunicación, que básicamente se refiere a poder dispersar la estrategia en toda la organización y alinear a las personas alrededor de esa estrategia y lograr que fluya la información que se requiere para ejecutarla. La estructura y el gobierno de esa estrategia y de la empresa, las métricas, la alineación de las personas, los recursos, todos estos elementos son factores claves para ejecutar la estrategia. Las personas, dentro de lo cual están las competencias y la cultura. La gestión del cambio. Siempre que hagamos un ajuste en la estrategia, algo va a cambiar y genera resistencia. Y por supuesto, los resultados, que son los que generan confianza y le dan dinámica a la ejecución de la estrategia. ¿Cuál es este paso entonces dentro del modelo? Identificar, siguiendo, por ejemplo, estos elementos para tener una conversación productiva, dónde están los retos más grandes que anticipamos para ejecutar esa estrategia que hemos definido. Y allí lo menciono en esa frase inicial, en atención a la versión de empresa que deseamos, que son las expectativas, y en atención a las escogencias que hemos hecho de explotación, exploración, exportación, donde anticipamos que vamos a tener más retos. Retos de recursos, retos de estructura, retos de liderazgo, retos de alineación, retos de comunicación, retos de resultados. ¿Qué implicaciones tienen esas escogencias para nosotros hacia adelante? Un cambio en la cultura, la necesidad de un cambio en la estructura, el reperfilamiento de algunos cargos, etcétera. Y al final, ¿qué queremos responder aquí? ¿Cuáles son las mejores oportunidades entonces que tenemos en atención a esos retos y a esas posibilidades para acelerar la ejecución de esa nueva estrategia? ¿Cuáles son las mejores oportunidades para acelerar la ejecución? Cuando ya identificamos esto, vamos a lo que llamé enfoques, que no es otra cosa que lo que Donald Schultz nos llamaría en sus artículos prioridades estratégicas. En atención a los retos y oportunidades que identificamos para acelerar la ejecución de la estrategia que hemos definido, ¿cuáles deberían ser entonces nuestras prioridades de gestión en el corto plazo? Y esto es clave, ¿por qué? Porque así como tenemos que hacer escogencias en temas grandes, filosóficos de la estrategia corporativa, como en qué negocios estar, tenemos que hacer escogencias en estrategia competitiva, en qué negocios competir o cómo competir. Hacemos escogencias en estrategia funcional y es dónde me enfoco en mi área de apoyo para soportar mejor y contribuir a la estrategia competitiva y funcional y corporativa, perdón. Aquí también tenemos que hacer escogencias. ¿Dónde enfoco la gestión? No podemos hacer todo. Y en estrategia es clave hablar de ejecución. La estrategia es un concepto, es un marco de referencia, pero la realidad es materializarla y llevarla a la práctica. Por eso, estas preguntas se vuelven críticas para poder cerrar el ejercicio. ¿Dónde nos vamos a enfocar en la ejecución y en la gestión para acelerar que esa estrategia se convierta en realidad? ¿Qué recursos son los que de manera más prioritaria necesitamos conseguir para lograr avanzar en los temas de explotación, exploración y exportación? ¿Y en qué asuntos, esa parte es crítica, vamos a enfocar el seguimiento? Cada vez que le hagamos seguimiento a la estrategia, va a ser difícil hablar de todas las cosas al tiempo. ¿Cuáles son esas cosas, prioridades estratégicas, en las cuales, si avanzamos, lograremos observar un avance significativo de la empresa como un todo para la consecución de sus objetivos? ¿Qué sucede entonces cuando seguimos esta lógica? Partimos de la estrategia actual, definimos una versión de compañía del futuro, un destino,
tuvimos en cuenta el entorno, hicimos conciencia de lo que somos capaces y lo que tenemos, hicimos escogencias de cómo aprovechar mejor explotando lo que ya tenemos, de explorar cosas nuevas para mantener esa estrategia vigente y con las nuevas oportunidades incluidas dentro de esa visión, de deshacernos, depurar todo lo que podamos de nuestra empresa exportándolo. Hablamos de la ejecución de esas escogencias, dónde están las oportunidades para acelerar esa ejecución y hablamos de excelencia operacional, de foco gerencial, dónde vamos a enfocar la gestión para acelerar la ejecución de la estrategia. Cuando ya tenemos esto, que es supremamente práctico, y esa puede ser una pregunta que ustedes me hagan ahora enseguida, y es, bueno, un ejercicio de estos, ¿en cuánto tiempo se hace? Este es un modelo para hacer unos ajustes muy rápidos a la estrategia. Y es un modelo que en un par de sesiones bien manejadas y bien preparadas, las empresas son capaces de resolver. Llegamos entonces a hacer un ejercicio ya formal, ya con calma, de poner en blanco y negro entonces esa versión 2.0. Según todo esto que conversamos, ¿qué ajustes le hacemos al planteamiento corporativo? ¿Qué ajustes le hacemos al planteamiento competitivo en cada negocio? ¿Y qué ajustes hacemos en los temas funcionales? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Fíjense que lo que no es conveniente es hablar de refrescar la estrategia, primero conversando de lo corporativo, luego de cada cosa de lo competitivo, luego de cada cosa de lo funcional, porque fragmentamos la conversación. Para tener una conversación integral, es mejor tener una conversación abierta, siguiendo un modelo como el que menciono, para después formalizar esos ajustes en una versión de estrategia sintética como la tengan ustedes definida, pero desde haber hablado de temas como los que acabo de mencionar con esa lógica. Es decir, reconociendo el hoy, teniendo en cuenta el entorno, haciendo conciencia de nosotros mismos y haciendo escogencias no solamente desde lo que ya hay, sino también buscando siempre la exploración y los nuevos horizontes. Cuando a veces me dicen, bueno, esto puede ser un poco complejo, yo les digo, mire, esta es la síntesis de una forma de abordar el ejercicio de construcción estratégica que es el más simple que se me ha ocurrido. Y lo llamo el modelo de los 5 qué. Preguntémonos primero, ¿qué es lo que quiero? Segundo, preguntémonos entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que está dado y no puedo cambiar que está a mi alrededor? Tercero, preguntémonos, ¿qué tengo? ¿Qué es eso que ya poseo, que son mis recursos para abordar la realidad y construir el futuro? En atención a eso que quiero, a lo que hay a mi alrededor y lo que tengo, ¿cuáles son entonces mis posibilidades? ¿Qué puedo? Y de todo eso que puedo, ¿qué escojo? Y según eso que escojo, lo ejecuto, lograré unos resultados y según los resultados, vuelvo a definir qué es lo que quiero. Eso puesto en idioma de negocios, lo ven ustedes en la gráfica de la derecha, no es otra cosa que decir, definamos una visión hacia dónde vamos, analicemos el entorno, hagamos un análisis de nuestra capacidad estratégica y de gestión, veamos cuáles son nuestras opciones estratégicas y definamos nuestra estrategia, que son las escogencias de eso que sí vamos a hacer. Y desde la ejecución de la estrategia logramos unos resultados que a su vez nos abren una nueva visión, según lo que en efecto vamos logrando. ¿Todo esto para qué? Para que mantengamos la estrategia vigente. Para mí, de alguna manera, una compañía puede decir que tiene clara la estrategia si es capaz de responder estas preguntas. Primero, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su razón de existir? Segundo, ¿qué versión de empresa es la que está tratando de construir? ¿Para dónde vamos? Tercero, ¿en qué negocios vamos a estar y en cuáles vamos a crecer para convertirnos en esa empresa que queremos, para lograr nuestra visión o nuestra aspiración? ¿Cómo competimos en cada uno de los negocios y eso qué implica en términos del desarrollo de capacidades para competir de esa manera, ser exitosos en esos negocios, convertirnos en lo que queremos? ¿Qué cultura necesitamos para ejecutar esa estrategia? ¿Cuáles deberían ser nuestros comportamientos claves? Y por último, las prioridades estratégicas, que es el ejercicio del último elemento del modelo 9 que se llama enfoque. ¿Dónde nos vamos a enfocar en la gestión de corto plazo? 3, 4, máximo 5 temas grandes, porque si avanzamos en esos temas, vamos a ver que la compañía se mueve de la manera que queremos a convertirse en la versión de compañía que queremos, es decir, vamos a materializar la estrategia y las escogencias que hicimos.
Mi mensaje de cierre es el siguiente. Estamos en tiempos de incertidumbre y no por eso podemos renunciar a hacer estrategia. Y por eso la incertidumbre no es otra cosa que la multiplicación de futuros posibles, lo cual nos incomoda porque tenemos muchas más opciones para escoger, pero a su vez eso se vuelve una oportunidad. Churchill decía que nunca deberíamos desperdiciar una buena crisis. ¿Por qué? Porque aparecen oportunidades que de otra manera no existirían. Entonces, tenemos incertidumbre, se multiplican los futuros posibles, tenemos entonces muchas opciones, eso nos incomoda, pero es una oportunidad. Y en este tipo de conversaciones estratégicas que propongo, lo que hacemos entonces es mantener vigente la conversación sobre la realidad, sobre el futuro hasta el horizonte que sea visible, para mantener la estrategia alineada con la realidad y con el futuro hasta donde sea visible. Es decir, mantener la estrategia actualizada hasta donde la información que tenemos nos permite. Entonces, es buena práctica, es indispensable que hablemos de estrategia hoy con más frecuencia, con más método, con más disciplina, con una buena lógica para poder mantener esa estrategia actualizada y enfrentar la incertidumbre desde vigilar el entorno, vigilarnos a nosotros mismos y tomar decisiones a tiempo, que es lo mejor y tal vez lo único que podemos hacer cuando estamos en tiempos tan dinámicos como estos. Quiero cerrar entonces recomendándoles 3 lecturas de artículos del último mes. El primero es un artículo que ven a la izquierda de McKinsey, publicado en diciembre pasado. ¿Cuáles son 8 prioridades claves de los CEOs para 2024? El segundo, recién publicado, ahora que estamos en el Foro Económico Mundial de Davos, es básicamente un reporte acerca de los riesgos más relevantes que las personas que están en el mundo de los negocios observan para las empresas para este año 2024. Y uno muy interesante que salió esta semana, que es la encuesta anual de CEOs que hace PricewaterhouseCoopers, en la cual encuentran ustedes un poco la visión de casi 5,000 CEOs en muchos países del mundo, para que ustedes, que son personas al frente de responsabilidades tan altas como la de CEO o cargos ejecutivos muy elevados, vean qué es lo que preocupa a estas personas y las conversaciones que están teniendo en estos tiempos. Con eso entonces me despido en este momento de la conversación, dejándoles mis datos de contacto, mi página web, mi acceso a LinkedIn. Me pueden buscar como Carlos Telles Pensamiento Estratégico, mi correo electrónico, también estoy en Instagram, para concluir entonces mi presentación y abrir paso ahora a todos los comentarios, preguntas y reacciones que ustedes tengan a esta intervención. Y termino esta parte, no sin antes agradecerles enormemente la invitación, pero además su generosa comprensión por no estar hoy en persona con ustedes, lo cual me hubiera encantado, pero espero que igual esta herramienta les sea de utilidad y les permita tener muy buenas conversaciones estratégicas. Muchas gracias y quedo entonces atento a sus preguntas y comentarios.